Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Resumen. Se llama a participar en la consulta pensando en las víctimas. Se sugiere que, si le cae mal el Supremo o desconfía, y con razón, de que su participación sea usada para legitimar a los de allá arriba, o sea, un ensayo para una consulta posterior sobre la extensión del mandato del Ejecutivo, o que es un desperdicio, uno más de paga, o que lo que quiere el Supremo es negociar con sus ex para que le bajen una raya su mala vibra, o es pura y simple demagogia, entonces no vaya a una casilla. En lugar de eso, se le propone que escriba una carta, individual o colectiva, y que la haga llegar a una organización de víctimas, diciéndoles que respeta su dolor y que les apoya en sus demandas de verdad y justicia. O una columna periodística, un tweet, un comentario en su blog, en su noticiero, en su Facebook, en Instagram, en donde sea. O una pintura, una canción, un mural, un poema, un discurso, una sonata, una pirouette, una figura, una obra de teatro, un arte. O un artículo de análisis, un coloquio, una cátedra, una conferencia, un semillero, o lo que se le ocurra. Es más, para que quede clara su inconformidad, hágalo de forma extemporánea, o sea, 1 o varios días después del 1 de agosto, y sigan lo que resta del año y los años subsiguientes. Se le insiste en que se organice porque, acaso sin saberlo, usted forma parte de las futuras y probables víctimas de las decisiones políticas tomadas en años presentes y venideros por los actores políticos del Estado mexicano. ¿Es eso o resignarse a que, cuando usted sea la víctima, el actor político responsable de evitar que eso le ocurriera, de investigar, perseguir y castigar a él o a los culpables, declare que usted se lo buscó, que condene el hecho y, claro, que se investigará hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga, mientras su nombre de usted y su historia personal pasan a ser un número en una estadística? Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. Recobramos las emisiones de Letras Militantes después de varias emisiones que por diferentes razones no pudimos realizar, pero retomamos el camino justamente a partir de este texto, este comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, teniendo como tema la consulta del pasado 1 de agosto. Y a través de este comunicado titulado ¿Por qué sí a la consulta y sí a la pregunta?, nos parece importante para retomar las acciones, las movilizaciones o simplemente el análisis, la reflexión posterior a esta consulta del 1 de agosto. Mucho se ha dicho en los días inmediatos posteriores a la consulta y por eso vale la pena hacer este análisis varios días después, extemporáneo, diría el subcomandante Galeano. Vale la pena hacer este análisis porque en el momento, pues, la cantidad de información sobre la consulta, sobre el número de participantes, sobre la importancia que tiene o no, sobre la difusión que le dio o no el INE, sobre el apoyo que le dio o no el propio presidente de la República a una propuesta que emana de él mismo. Bueno, pues ya pasado un poco el tiempo, podemos hacer una reflexión un poco más con la cabeza fría y pensando hacia adelante de qué nos sirve esta consulta del 1 de agosto. Es claro que no resultó como se hubiera deseado, que tuviera un aspecto vinculatorio, un resultado vinculatorio, y que, dada la participación de los votantes en esta consulta, se pudiera obligar de alguna manera al Estado mexicano a realizar las investigaciones conducentes sobre estos actores políticos, particularmente, específicamente, los expresidentes. Porque no hay que olvidar que es de donde nace toda esta iniciativa de la consulta popular. Hay que destacar varios valores importantes. Es la primera consulta popular que se organiza desde las propias instancias del gobierno. Se propone y se organiza. No habíamos visto, aunque a muchos nos tocó
diferentes ejercicios, diferentes ensayos de referéndum, de encuesta, de consulta hacia una parte de la población sobre otros temas, como fue el propio caso del Ejército Zapatista hace ya varios años. No se había dado de manera oficial una consulta de este calibre, lo cual, bueno, hay que festejarlo porque es un instrumento más que tendrá que estar en manos de la propia sociedad el poder utilizarlo. Lo que en contraste sí resulta un tanto decepcionante, pues es una baja participación, que se explica en prácticamente dos ámbitos. Por un lado, toda la cuestión logística y la cuestión de organización de parte del propio INE, que como se ha discutido hasta el cansancio, no generó la cantidad de casillas suficientes, más que casillas, mesas para votación suficientes como para absorber esa cantidad de votantes necesarios para hacer vinculante esta consulta. Eso por un lado. Por el otro, la difusión efectivamente fue muy baja, correspondió más a las organizaciones sociales, hacer esta difusión, pegar carteles en las calles, pagar incluso anuncios espectaculares, tiempo aire en medios de comunicación, llenar las redes sociales con esta información, y creo que ese es un detalle positivo a destacar de esta consulta. Permitió que muchas de las organizaciones sociales pudiéramos congeniar, pudiéramos colaborar, coordinarnos para hacer parte del trabajo. Por lo que tiene que ver con el número de participantes, que es lo que ha generado el mayor debate, diciendo que pues como no se alcanza ni siquiera el 10%, se queda un poco abajo del 7%, o redondeando se queda en el 7%, se considera que es un fracaso. Sin embargo, hablando en números, estamos hablando de cerca de 7 millones de personas que participamos en esa consulta, pues contrastado con otras variables u otros temas, como es el caso de la votación intermedia que se dio también, y donde se hace el desglose del número de votos que tuvo, por ejemplo, el PRI, el PAN, el PRD, separados, no como coalición, y resulta que pues lógicamente esta consulta pues tuvo más votos, y aparte fue una consulta nacional porque efectivamente se llevó a cabo en diferentes puntos de la República Mexicana. Entonces hay que hacer mucho más análisis sobre cuál es el impacto que tiene esta consulta. Lógicamente el impacto legal no lo hay, no hay vinculación a que se dé una investigación sobre estos actores políticos, lo cual también ya se había dicho desde antes de la realización de la consulta, y en alguna emisión de Letras Militantes lo comentamos. Esta idea muy vieja y muy arraigada en la gente de que a los presidentes no se les puede juzgar salvo por traición a la patria, pues quedó desechada al inicio de pues todo este proceso para conformar la consulta, porque quedó muy claro que tanto los presidentes como cualquier otro ciudadano, una vez que salen de sus funciones, pues sí pueden quedar sujetos a cualquier proceso. Y bueno, más que todos los ciudadanos, todos los funcionarios, en este caso diputados, senadores y el caso del presidente de la República, pueden quedar sujetos a un proceso penal incluso, si ya no están en funciones, cualquiera que sea. Si cometen un delito, tendrán que ser sujetos a la investigación, a juicio y lógicamente a una sanción, ¿no? O sea, el fuero no es ni una cuestión total ni una cuestión eterna. Entonces, por eso es importante pensar ahora qué sigue. Si bien la consulta no fue vinculatoria, si bien no podemos pensar que en este momento se va a desarrollar todo un proceso judicial, todo el armado de juicios en contra de expresidentes, bueno, ¿qué es lo que sigue? Nosotros como sindicato tuvimos una iniciativa en contra de quien nos lesionó directamente y más recientemente, que fue Felipe Calderón, con el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro del 11 de octubre del 2009. Nosotros, a partir de la propia confesión de este personaje, de este narcopresidente o narcoexpresidente, a partir de ese libro de Decisiones Difíciles, el capítulo 8 que habla sobre la extinción de Luz y Fuerza, a partir de ahí pudimos integrar un expediente que
llevamos de manera masiva también, como sindicato, de manera organizada, llevamos a la Fiscalía General de la República. Y lógicamente seguimos en espera de que haya respuestas sobre esta carpeta que se integró y que realmente haya avances en materia de investigación por parte del Poder Judicial, que le toca ver este expediente, echarlo adelante o de plano decirnos que no procede. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una respuesta oficial en que se encuentra esta carpeta que impulsamos los del Sindicato Mexicano de Electricistas en contra de Felipe Calderón. Porque retomando esa explicación jurídica que se hacía de que aún siendo vinculatoria la consulta, pues dependía también de la Fiscalía la integración de unas carpetas de investigación, de validar esas carpetas y finalmente de darle ya el cauce siguiente. Entonces, bueno, esa es una parte de qué es lo que sigue. Creo que vale la pena hacer ese análisis con otras organizaciones y ver qué más podemos hacer para inculpar a estos personajes, a estos actores políticos y poder definir los daños que nos han hecho como población en estos 30 años de neoliberalismo que padecimos todos nosotros. Hacer el análisis jurídico, se habla mucho de las prescripciones, de que hay cosas que ya no se les puede juzgar porque ya prescribió en tanto delito la acción por la que se les estuviera acusando, pero bueno, eso ya será objeto de un análisis jurídico. Por el otro lado, y por eso retomamos este texto de los compañeros zapatistas, está la parte social. ¿Cuál es el impacto, cuál es la trascendencia que puede tener esto posterior al 1 de agosto? Esto no se acabó el 1 de agosto, tendrá que continuar y tendrá que irse consolidando a través de la propia población, a través de los propios afectados por los delitos de estos personajes del neoliberalismo, estos expresidentes. Entonces continuamos con el texto de los zapatistas, porque sí a la consulta y sí a la pregunta. Primero, los pueblos zapatistas participarán de forma extemporánea en la llamada consulta popular, siguiendo los usos y costumbres de los originarios con asambleas comunitarias. El resultado se le hará llegar a las organizaciones de víctimas de la violencia, de búsqueda de desaparecidos y de presos de conciencia. Quienes tienen credencial del INE, de hecho solo unos y unas cuantas, asistirán a una casilla. Llamamos especialmente a los pueblos originarios hermanos, organizados en el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, a que siguiendo sus tiempos y modos participen también, sin perder de vista a las víctimas y teniendo presentes a todos los hermanos asesinados y comunidades que han sido víctimas de las decisiones de los de arriba de antes y de ahora, así como la larga historia de despojos, de engaños, de burlas y desprecios, de destrucción de territorios y desaparición de lenguas y culturas originarias. Este es un tema medular en la lucha de nuestros pueblos originarios, de nuestros camaradas de los pueblos originarios, nuestros compañeros de la tribu yaqui que han sido victimados de manera artera en estos últimos meses con la desaparición y el asesinato de sus líderes. Y pues es una reivindicación muy sensible de nuestros compañeros de los pueblos originarios y que la reivindican también los compañeros zapatistas, porque cada uno de estos expresidentes carga sobre sus hombros la masacre, el asesinato, la desaparición de una parte, de un grupo, de una organización, principalmente de pueblos originarios. Pero, por ejemplo, veamos el caso de Carlos Salinas de Gortari, quien a lo largo de su sexenio carga sobre sus hombros la desaparición y asesinato de más de 100 militantes entonces de aquel partido que era el PRD, que no es lo mismo que es ahorita, pero que en aquel entonces era una verdadera oposición al gobierno neoliberal. Hubo desaparecidos, asesinados, torturados, etcétera, y nunca se solucionaron esos casos, de los que se hace particularmente responsable a Carlos Salinas de Gortari. Y si nos seguimos con cada uno de los presidentes, vamos a encontrar un rastro de sangre que tiene que ver con la aplicación de sus propias políticas o con el visto bueno a la entrada de empresas particulares, empresas privadas de capital extranjero o capital nacional, que lo que han hecho es saquear los recursos naturales. Simplemente recordemos también el caso de Atenco,
siendo presidente de la República Vicente Fox y gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto. Y nos podemos ir, repito, haciendo la lista larga que en casos de rastros de sangre tienen estos expresidentes neoliberales. Segundo, la pregunta a consultar no trata de los expresidentes o no solo, sino de todos los actores políticos, ejecutivos federales y sus gabinetes legales y ampliados, gobiernos estatales y municipales, diputados locales y federales, senadores, jueces y todo el aparato de justicia, organismos descentralizados, organismos autónomos como el IFE antes y después el INE, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, policías federales, estatales y municipales. Efectivamente, esto no es responsabilidad de una sola persona, sino que se debe juzgar a todos los que resulten culpables de estos delitos. Y en el caso del ESME, pues es muy fácil señalarlos. Ahí está Javier Lozano, ahí está pues los que fueron secretarios de gobernación, que fueron varios, y que en poco ayudaron o en mucho generaron este conflicto o que no se pudiera solucionar de manera inmediata este conflicto. Tampoco trata de juzgar ni condenar a nadie. Trata de los derechos de las víctimas, de su derecho a la justicia y a la verdad. Su derecho a saber por qué se decidieron tales acciones u omisiones, con cuáles leyes se les dio sustento legal, y quiénes fueron o son los responsables o irresponsables desde el más alto hasta el más bajo nivel. Eso sería la verdad y su consecuencia sería la justicia. No están a consulta ni la una ni la otra. Se consulta si estamos de acuerdo en apoyar a las víctimas que reclaman saber qué pasó, por qué y quién, y demandan justicia. Y esto es algo que nos debe quedar claro a todos. Efectivamente, no se trata de un acto para señalar personajes, sino para reclamar justicia para quienes nos vimos afectados o nos hemos visto afectados durante más de 30 años por estos gobiernos neoliberales. Tercero, los riesgos. Sí, es más que probable que tanto el oficialismo como la oposición en México usen la participación en la consulta y el resultado, sea como una forma de legitimar su política gubernamental, sea como un argumento para esconder sus culpas y evadir la justicia. Tanto el número de participantes contemporáneos como las respuestas pueden ser secuestradas por uno y otro lado, pero eso durará apenas un tiempo. Lo que a nosotros nos importa es que las víctimas se sientan acompañadas y animadas en su doloroso caminar, pero su paso, su ritmo, su velocidad, su compañía y su destino corresponden a ellas y solo a ellas decidirlo. Y este es el caso, por ejemplo, de nuestros compañeros de Ayotzinapa, ¿no? Que no han recibido ninguna respuesta satisfactoria sobre el tema de la desaparición de los 43 compañeros normalistas. Y en ese sentido, cuando se habla de esta solidaridad y de que se sientan acompañados, bueno, pues ha sido parte del trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, históricamente, pero sobre todo en los últimos años de resistencia, cuando hemos organizado estas caravanas para acompañar a los compañeros yaquis, de los pueblos originarios, la visibilización, en el caso de la compañera Marichuy, que siempre fue malinterpretada como un acto de traición política para quitarle votos a López Obrador, cuando en realidad se trataba de ayudar a visibilizar la lucha de nuestros compañeros del CGI, con quienes tenemos más tiempo relacionados. Finalmente, nuestra relación con el Ejército Zapatista y con los pueblos originarios es más antigua que la relación que pudiera haber con López Obrador y lógicamente tiene que ver con una solidaridad mucho, mucho más íntima. Y bueno, lo mismo finalmente con el caso de Ayotzinapa, a quienes hemos acompañado en sus jornadas de lucha. Claro, esta consulta también puede ser una mascarada, si no la volvemos inoportuna, impropia, inconveniente, extemporánea. Es decir, si no la convertimos en algo más. Aunque habría que, primero, sustraerse de lo que dicen y disputan allá arriba, y luego seguir con encuentros,
foros, festivales, apoyos para las víctimas. Una campaña nacional por la verdad y la justicia, campaña que por cierto ya la arrancaron los compañeros de diferentes organizaciones que apoyan al zapatismo y a los pueblos originarios. Ya en redes sociales hay varias de estos carteles digitales con la fotografía de desaparecidos, de presos políticos, en esta campaña nacional por la verdad y la justicia. En suma, acompañamiento, no dirección. Y esto es algo que nos queda muy claro. Nosotros no podemos asumirnos como la dirección del movimiento social, me refiero, y particularmente el ESME, no podemos asumirnos como la dirección de este movimiento. Hacer ese acompañamiento es algo que hemos venido haciendo también, por ejemplo, con el movimiento del 8M, el movimiento feminista, para reivindicar sus derechos. Cuarto, ¿no sería bueno que las madres buscadoras de desaparecidos en Sonora, las rastreadoras del Fuerte, Sinaloa, las madres de los yaquis secuestrados, los desplazados de Panteló, las familias de desaparecidos de Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Baja California Sur, Querétaro, Jalisco, Coahuila, Morelos y casi cualquier estado de la República Mexicana, así como los familiares de los migrantes inmolados en México, los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, se encontraran ¿con quién? Con los familiares de las víctimas de la Guerra Sucia, con las familias de los infantes con cáncer y sin medicinas, con las mujeres agredidas en Atenco, con los movimientos feministas que luchan contra los feminicidios y la violencia contra las mujeres, con las y los defensores y defensoras de la comunidad LGBTTIQ+, con las familias de la guardería ABC, con los familiares de los muertos de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, con los familiares de Samir Flores Soberanes y con quienes se organizan para resistir a la termoeléctrica en Morelos, con las comunidades que resisten al despojo y la destrucción que significan el mal llamado Tren Maya, el corredor transísmico, el aeropuerto de Santa Lucía, la minería abierta y cerrada, con las organizaciones por presos y desaparecidos políticos, con las abejas de Acteal, con los sobrevivientes del Charco, con los cercanos a Tomás Rojo y a Simón Pedro, y con tantos dolores organizados y no. Piense usted en esa persona que se encuentra sola, buscando a su ser querido sin más fuerzas que las del vientre y del corazón. Y además debe soportar las burlas y los desprecios de otros que le dicen se lo merecía, andaba en malos pasos, te quejas porque eres parte de la mafia del poder, es tu culpa porque no lo educaste bien. Y ni siquiera le dejan responder. Mi hija fue por un mandado a la esquina y ya no regresó. O fue a una fiesta, o mi niña tenía menos de 10 años, o mi marido venía del trabajo y lo mataron 2 veces, una con balas, la otra con las mentiras de que era un delincuente. O, en lugar de recibir una foto de mi hijo o hija graduándose, me entregaron el resultado de una prueba de ADN y un pedazo de hueso envuelto en una tira de la ropa que llevaba ese día, esa tarde, esa noche que desde entonces no cesa. Vámonos a una pausa y regresando continuamos con este comunicado de los zapatistas que más que nada se toma como una pauta. ¿Qué es lo que sigue? Después de la consulta del 1 de agosto, ¿qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde tenemos que movernos? ¿Tenemos que mantenernos con nuestras propias luchas, cada quien por su lado, o debemos buscar esa centralidad que nos permita conformar un frente y avanzar en la demanda de justicia y verdad para nuestras luchas, como la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas? Vámonos a un corte y continuamos en Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes para continuar con este texto, este comunicado del Ejército Zapatista relativo a la consulta del 1 de agosto. Como vimos en la primera parte de este programa, la idea es que la consulta no se convierta en sí misma en el evento absoluto y que tras no conseguir su objetivo jurídico, pues se deseche y se convierta nada más en un mero dato histórico, una anécdota histórica de la 4T, sino que podamos integrar una manera de organizarnos, de apoyar las diferentes luchas para exigir justicia por las víctimas que hemos resultado de este periodo neoliberal. Y en ese sentido hay planteamientos muy interesantes que hace el Ejército Zapatista, muy obvios, hay que decirlo, porque han estado ahí a la vista todo el tiempo. Nosotros hemos participado de esas iniciativas, nos hemos acercado a estas organizaciones y hemos caminado juntos con ellos. Hemos recorrido el país junto con muchas de estas organizaciones y hemos buscado generar este diálogo, no solamente entre las víctimas de la violencia, de la narcoviolencia, de la violencia neoliberal, sino también de la violencia económica, de la violencia laboral, y por eso, bueno, conformamos nuestras diferentes herramientas de lucha, como es el caso, por ejemplo, de la nueva Central de Trabajadores, que frente a los grandes corporativos de sindicatos, pues nosotros nos tratamos de manifestar como una expresión más libre y democrática por los derechos de los trabajadores. Y de igual manera establecer ese diálogo entre el campo y la ciudad. No pensarnos como entidades aisladas en las que pues no hay ni un solo lazo, ni un solo vaso comunicante que nos una, sino que nosotros como sindicato histórico con más de un siglo de historia y que viene justamente de conformaciones rurales, conformaciones de pueblos originarios, el caso de Necaxa, por ejemplo, la construcción de la presa de Necaxa, con indígenas acapuastlas, en fin, todos estos datos de nuestra historia nos ayudan a conformar ese diálogo con las organizaciones de pueblos originarios del campo, de pueblos originarios de la ciudad, porque ese es también un elemento ya reconocido y que debemos impulsar, porque nos queda claro, nos debe quedar claro a estos casi 12 años, a estos 12 años de resistencia, que la lucha sola de los electricistas no va a encontrar solución si no es de la mano de muchos otros que también reclamen justicia y que podamos apoyarlos a que la obtengan. Y entonces hace la referencia a que está este reclamo de las víctimas en que pues ni siquiera se les deja decir, bueno, pues es que no es como te lo dicen los medios, ¿no? Que eran unos revoltosos los de Ayotzinapa y entonces se merecían lo que les pasó. En ningún caso se merece que haya una masacre cruenta, tortura, etcétera, en contra de seres humanos, por parte además de las propias instancias de gobierno, el propio ejército, la Policía Federal, hoy es la Guardia Nacional, pero tampoco está exenta de esos excesos de violencia en contra de la propia sociedad. Y el texto continúa, o ni eso, el no lugar, ni viva ni muerta, desaparecida. O sea, no solamente el que entreguen un cadáver de un familiar o los pedazos de un cadáver de un familiar, sino que es la peor incertidumbre el que sean desaparecidos, como el caso de Ayotzinapa. ¿No sabrá así que no está sola la víctima? ¿No será que así descubre que no solo es la única en el dolor, también que hay otras que buscan verdad y justicia? ¿No descubrirá así lo mismo que nosotros los pueblos zapatistas? A saber, que los dolores no se suman, sino que se multiplican cuando se encuentran. El peligro no será si el oficialismo o la oposición usan esos encuentros en su beneficio, sino que no se respeta ese dolor ya organizado y se pretende dirigirlo a otro lado que no sea alcanzar la verdad y la justicia que todo ser humano, independientemente de su raza, color, cultura, credo, género, orientación o preferencia sexual, filiación o ideología política, clase social, merece y necesita. Porque no basta conformarse
con lamentar un nuevo asesinato, una nueva desaparición, una nueva fosa común, con huesos y jirones de ropa. No basta con denuncias públicas que son sofocadas por el escándalo de moda. No basta con una estadística, un número, un olvido. Esa mujer merece saber la verdad. ¿Qué pasó con su cría y por qué? Y merece no solo que se le acompañe en esa búsqueda de verdad, también en la exigencia de que los responsables de esos crímenes reciban su castigo. Esta geografía llamada México merece conocer la verdad de lo que pasó y pasa. Y merece justicia, sean chairos o fifís, neoliberales o neoconservadores, pro 4T o anti 4T o la dicotomía que se les ocurra. Pero no obstante, si usted decide que no sirve para nada bueno participar en esta otra consulta, pues tal vez significa que usted está haciendo algo más y mejor. Quinto, la clase media y la consulta. Como originario que soy de la clase media, sé que nos catalogan y encasillan según los intereses de arriba. Tanto nos clasifican como clase media, que parecemos llaves españolas. Hay 15 16avos, un cuarto 3 octavos, 19 32avos, cuarto para las 6, Dios mío, qué tarde es, media clase, media, lo que ya es el colmo, y así. ¿Ya viste a esa que se cree muy 13 16avos y ni a 3 octavos llega la pobre? Y ese otro que de la noche a la mañana subió casi 50 62avos, de seguro anda de narco, o peor, de político. O como nos clasifican los ortodoxos, pequeño burgueses. Y aquí entra un sistema parecido. Nano burgués, micro burgués, mini burgués, burgués cuasi pequeño, pequeño burgués, propiamente dicho, burgués en proceso de desarrollo y burgués entre azul y medias noches. Sí, el hot dog sin mayonesa, por favor. Yo, por ejemplo, ni a eso llego. Apenas soy un pequebú. Pero como diría el finado, todo depende de la marca y modelo del celular con el que te tomas la selfie. También se nos achacan los fracasos y desviaciones de las diversas opciones políticas del espectro ideológico y ninguno de sus logros. Entiendo, y no pocas veces, comparto la irritación e indignación por los dimes y diretes que salen de la letrina de allá arriba, por los insultos mal disimulados y por los ataques de personas que, siendo de la clase media, ahora se autodenominan vanguardia del pueblo e iluminados que guían y conducen el rebaño, y que como tales desprecian el conocimiento, la inteligencia, la creatividad, el ingenio y el sentido del humor, además de pretender que las ciencias y las artes militen en su opción política, o no son ciencias ni artes. De hecho, mi primera reacción fue resumir nuestra posición así: del gobierno que nos hace rifas que no son rifas y trenes mayas que no son mayas, ahora la consulta que no es consulta, mejor organízate. Pero también acecha la oposición idiota y cínica, las repentinas tomas de conciencia de los exgobernantes criminales que, despreciando la memoria, ahora son paladines de la defensa de los derechos humanos, de las comunidades originarias, del medio ambiente, y que critican las políticas económicas gubernamentales después de que se hartaron de robar y despojar. La supuesta oposición, incapaz de presumir ningún logro, apuesta todo a los errores y disparates del oficialismo, que no son pocos. Y claro, apuestan al olvido, a la memoria sepultada por el griterío de las redes sociales, las columnas de opinión y el manejo perverso de la información. Porque las mal llamadas fake news no son solo noticias falsas, son manejo perverso de la información. No son solo noticias falsas, son la manipulación de la información. La alquimia que les convierte no en creíbles, sino en digeribles, y sobre todo en la mutación para los heroicos combates en las redes sociales y los medios de comunicación. Porque aquí hay un tema fundamental. Digamos que la gran debacle de la lucha social tiene que ver también con uno de los grandes triunfos, que es la opinión en las redes sociales. Por una parte, el poder expresar en redes sociales lo que hace 25, 30, 35 años hubiera sido motivo de desaparición política, pues hoy es un escenario abierto, es un escenario que además no tiene reglas, o por lo menos no muy claras, o por lo menos no todos estamos en posibilidad de manejar esas reglas, pero al mismo tiempo se convierte en
en un sumidero de opiniones, de vociferaciones, de gritos, de opiniones que no siempre tienen un fundamento argumental sólido. Para comenzar, simplemente el que los zapatistas opinen de algún tema, el que los zapatistas salgan a decir que no están de acuerdo o que sí están de acuerdo con tal o cual circunstancia, lo que genera de inmediato es esta opinión, a mi parecer, bastante estúpida y sin el menor fundamento, sin el menor argumento sólido, sin la menor comprobación de que los zapatistas fueron creados por Salinas de Gortari, ¿no? Esta famosa teoría de que Salinas de Gortari inventó a los zapatistas para que se fueran en contra de su propio gobierno y legitimarse. O sea, me parece uno de los argumentos más estúpidos que se pueden tener todavía hoy, a casi prácticamente 30 años de todos estos sucesos, ¿no? Pensar que un presidente como Salinas de Gortari, consolidador, encargado de consolidar el neoliberalismo, el que le hizo creer a mucha gente, a la mayoría de la población, que México ya iba a entrar al primer mundo, que firma este tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y que exactamente el día en que entra en operación este tratado de libre comercio, que sería el triunfo y el dato histórico de su gobierno y que lo convertiría en un presidente trascendente en la historia del país, resulta que el primer día en que entra en operación este Tratado de Libre Comercio, se levanta en armas una comunidad indígena, una guerrilla. Cuando se decía que las guerrillas ya habían quedado erradicadas, que eso era cuestión del pasado, que la caída del muro de Berlín había demostrado, y de la Unión Soviética, había demostrado que la ideología de izquierda no tenía sustento, y de repente surge esta guerrilla que pone en entredicho toda esa fraseología, todo ese discurso de Carlos Salinas de Gortari. O sea, Carlos Salinas de Gortari inventó a los zapatistas para partirse el hocico él solo. Es una teoría que sinceramente no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, finalmente casa con esta frase de un conocido literato, semiólogo ya fallecido, Humberto Eco, en donde decía que, bueno, antes parafraseando, antes las opiniones estúpidas pues se podían parar en un bar dándole el argumento al otro y diciéndole, sabes que ya cállate, ¿no? Desgraciadamente ahora las redes sociales lo que hacen es multiplicar el público que puede creerse esa farsa porque la digan de manera muy elocuente o con mucha vehemencia, queriendo convencer, y hagan verdades a medias y hagan incendiarios discursos. Bueno, recordemos que eso pasó en la Alemania nazi cuando Hitler llegó al poder. Pero bueno, volvamos al tema que nos ocupa, el de las redes sociales y el de este comunicado de los zapatistas y cómo podemos llegar sin caer en estos dos bandos, que es el culto a que todo lo que hace el Estado ahora está bien y que cualquier crítica tiene que ser a fuerza de esta oposición moralmente derrotada y decirnos que cuando se hace una opinión crítica, ¿y tú dónde estabas cuando aquellos saqueaban el país y bla, bla, bla? Crítica que no se puede usar contra los electricistas porque fuimos víctimas y durante 12 años hemos estado peleando en contra de ese poder neoliberal. Y hoy exigimos respuesta, exigimos solución a nuestras demandas de manera justa, ¿no? Entonces, de repente, el encasillar a una organización o a una persona en uno u otro bando creo que no es lo más justo. Y dice el texto, y puede ser que por desesperación se elija uno u otro bando, ¿no? O sea, ya sea que pues uno, viendo la necesidad de conformar este diálogo y este frente, termine por ceder en la discusión a favor del Estado, o que como hay muchos otros que dicen, bueno, es que yo no coincido con el Estado y como ya me han tirado bastante, pues entonces jalo con esta otra parte, ¿no? O lo encasillan en esa otra parte. Pero si usted logra sustraerse de esa maldición, aunque sea por un momento, dirija su mirada a las víctimas. Si usted no es una de las víctimas, una más, y no ha formado a una policía comunitaria, bueno, pues las probabilidades le están acosando y bien haría en prepararse. Si no lo hace por empatía y sensibilidad humana, al menos hágalo por aquello de hoy por ti, mañana por mí.
Las estadísticas de criminalidad pueden servir, cierto, para criticar una política de gobierno, pero son sobre todo una advertencia. Sigues tú. Organícese. En esta geografía llamada México, bien podrían hacer una organización de futuras y probables víctimas de las decisiones políticas tomadas por los actores políticos. Sexto, participe en la llamada consulta popular. Si no quiere que su sentir sea usado por unos u otros, no vaya a la casilla. Grite, raye, pinte, cante, baile, haga gestos, guarde silencio, camine, corra, quédese quieto. Usted decida qué y hágaselo saber a las víctimas. Y hágalo después del 1 de agosto, todo el año y los años que siguen. O póngase de acuerdo con otros, otras, otroas y analicen, discutan, debatan. Si quieren, escriban en una especie de acta o carta común su decisión unánime o dividida y mándenle a alguna organización de familiares de víctimas, dudo que no tengan una en su geografía, y recuerde que el INE no hace conteo de sentimientos, solidaridades, hermandades, demandas de verdad y justicia. Y no importa su edad, ni si es extemporáneo o contemporáneo, si está arriba, abajo o en medio, si es chairo o fifí, si le gustan las cumbias o el rock, si ve anime o rancheras, si es hetero o últimamente a ti que te importa lo que sea o no sea. No lo haga porque apoya al gobierno o porque no lo apoye. Hágalo aunque solo sea para decirle a esa mujer que llora la ausencia de su pareja, su cría, su hermana, su madre, su pariente, su conocida, su amiga, su compañera, su amor, que su tenaz búsqueda de verdad y justicia, su empeño, su dolor, su pesadilla, no le pasan desapercibidos a usted. Hágalo porque tal vez, debajo de clasificaciones, banderas, escudos y consignas, usted es un ser humano. Desde las montañas del sureste mexicano, subgaleano, sans papier, no contemporáneo ni extemporáneo. Hasta ahí llega el comunicado del Ejército Zapatista, porque sí a la consulta y sí a la pregunta. Y más allá de la opinión crítica que podamos tener sobre el Ejército Zapatista, sobre el propio Galeano o sobre el propio programa Letras Militantes, yo creo que lo importante es plantearnos qué sigue después de esta consulta. Hicimos como electricistas una labor bastante extensa, ir a salir a las calles a informar a la gente, hacer pintas, distribuir propaganda. Incluso muchos compañeros participaron en estas mesas de votación como funcionarios por parte del IFE. Algunos fueron electos de manera aleatoria, como lo maneja el IFE. Otros pues tuvieron la oportunidad de solicitar el que se les diera la participación, compañeros del ESME, entre ellos nuestro compañero Jorge Ulises Uribe Gaona, con compañeros de vigilancia y de otros departamentos, que hicieron esa participación mucho más visible. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, pues nosotros ya contamos con esta relación con infinidad de organizaciones sociales. Y como decía hace unos momentos, organizaciones de todo tipo, organizaciones políticas, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, organizaciones feministas, organizaciones de pueblos originarios y campesinos. Tenemos que continuar con esa labor, pero tenemos que darle fuerza, porque a veces seguimos con esa mentalidad de que yo lo que quiero es regresar al trabajo y no me importa lo demás que pase. Si se hace una convocatoria para participar en una movilización en apoyo a nuestros camaradas de Ayotzinapa, si se hace una movilización en apoyo a la reivindicación y la lucha de las mujeres por sus derechos, a veces hay compañeras y compañeros que dicen eso a mí no me interesa porque yo lo que quiero es regresar a trabajar. Y lo que no nos queda claro es que ese querer regresar a trabajar es una forma de pedir, de exigir justicia de parte de nosotros. Y si no entendemos que las demandas de justicia de todas las organizaciones sociales en este país, como dice el comunicado, sean fifís, sean chairos, sean de arriba, sean de abajo, si no entendemos que unidos es como podemos lograr alcanzar alguna de las victorias necesarias para nuestro movimiento, seguiremos estando aislados y seguiremos sin solución a nuestros problemas. Entonces, bueno, pues la invitación es a que estemos pendientes
de los llamados de nuestro sindicato para participar en estas movilizaciones y para darle seguimiento a este proceso para enjuiciar a los expresidentes. Esto no se acabó el 1 de agosto. Esto hay que buscar otras vías, hay que buscar otras pautas. Los zapatistas proponen una pauta, nosotros los electricistas estamos en otras pautas diferentes, en un esquema muy amplio donde podemos participar. Y entonces lo que requerimos es eso, una mayor conciencia de nuestras compañeras y nuestros compañeros y el poder dar esa parte de nuestro tiempo que nos sea posible para alcanzar la victoria. Se acabó el tiempo para Letras Militantes, continuamos la próxima semana con otros temas, pero nos pareció muy importante poder plantearnos qué sigue después de la consulta, que no haya un vacío. No lo ha habido información de parte de nuestros compañeros en su programa Rojo y Negro, nuestro compañero secretario general, nuestro compañero secretario del Exterior, nuestros compañeros Martín y Humberto, que siguen en esa relación con otras organizaciones. Eso es lo que nos va a dar fuerza y lo que nos puede garantizar en un futuro inmediato el lograr una solución para nuestro conflicto. Bueno, pues agradezco profundamente su atención y nos vemos aquí la próxima semana en Letras Militantes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.